Primero que nada, me gustaría darle la bienvenida a nuestros jueces, en este caso la licenciada Ana María Reséndiz Mora y la licenciada Mónica Barragán de Roche, que bueno, al parecer ya las tenemos aquí presentes, espero que no estén teniendo ningún problema con la conexión. Muy bien, después de esto, eh, ya de manera general me gustaría darles la bienvenida al MUPCOM 2023. Estamos muy emocionados de contar con su presencia. Antes de comenzar, les informo que dicha sesión está siendo grabada. Y bueno, para la audiencia del día de hoy se encuentra el equipo TEC de Monterrey, Ciudad de México, y el equipo JJKMA Asociadas. ¿Es correcto? Muy bien. Bueno, el equipo de TEC de Monterrey de la Ciudad de México va a ser la autoridad y el equipo de JJKMA Asociadas va a ser quien va a jugar el papel de agente económico. Y bueno, brevemente antes de comenzar a repasar brevemente la manera en que se llevará a cabo esta audiencia. Bueno, la autoridad tendrá 15 minutos para plantear su caso ante el jurado y posteriormente el agente económico tendrá igualmente 15 minutos para plantear su caso. Al terminar, se le concederá a la autoridad 5 minutos para su derecho de réplica y posteriormente el agente económico tendrá igualmente el mismo derecho. Por último, ambos, empezando con la autoridad, tendrán 5 minutos para formular sus conclusiones. Al quedarle 5 minutos o 2 minutos, según sea el caso. No sé si a esto quieran hacerle una modificación. Yo estaba pensando en poder avisarles, así como lo menciona el reglamento, 5 minutos antes para el caso de los 15 minutos y 2 minutos antes para el caso de los 2 minutos, que justo ya va a terminar su tiempo para que ustedes pues tomen sus precauciones y cuando ya termine el tiempo, pues ya poder interrumpirlos. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Y bueno, no sé si para este momento hay alguien con una pregunta. Sí, Marco, buenos días. Igual y comentarte que también estamos Francisco Dávila y Carlos García como jueces adicionales en la sesión. Ah, perfecto. Muy bien. Mucho gusto. Francisco Dávila y Carlos García. Correcto, Francisco de la Superintendencia de Competencia de Ecuador y Carlos García, yo soy director general de inteligencia de la COFESI. Perfecto. Mucho gusto, buen día. Muy bien, entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta, algo que agregar, ya después de haber leído lo que va a ser la dinámica de la Sí, buenos días. audiencia. Nada más me gustaría comentar que por parte de nuestro equipo no se encuentran presentes Alexa Contreras y María Fernanda de Luna por cuestiones de Eh, disponibilidad de tiempo. sí, dame un segundo, de hecho, justo después de esta parte iba a pasar lista para que ahorita me los repitas, por favor. Sí, claro, gracias. Aclarar nada más para que el jurado lo tenga en cuenta, ello no es motivo de ninguna penalización. Tenemos que tienen también actividades académicas y laborales que luego les han impedido estas personas, pero nada más para que lo consideren. ¿Sale, vale? Muy bien. Eh, bueno, me dirijo ahora directamente al equipo de tecnológico de Monterrey, solo para preguntar, entonces, Álvaro Paulo Espinosa de Andrade, ¿está presente? Sí, soy yo. ¿Es abogado o economista, perdón? Ambas. Ok, perfecto. María Fernanda de Luna. Ella no se encuentra. Ok, María Fernanda de Luna no se encuentra. Alexa Contreras. Ella tampoco se encuentra. Perfecto. Sí. Nicolás David Corral. Presente. Perfecto. Perdón, Nicolás, ¿eres abogado o eres economista? Las dos también. Muy bien. Y por último, Miguel Ángel Macías Hernández. Sí, hola, buenos días. Perfecto. Y te hago la misma pregunta, ¿eres abogado o eres economista? Economista. Vale, lo anoto. Muy bien. Una vez concluida la lista del primer equipo, pues a partir de este momento doy por iniciado su tiempo para que puedan comenzar con su planteamiento del caso. Adelante.
Buenos días. Representamos a la autoridad investigadora y a continuación presentaremos los resultados de la investigación realizada. El primer punto a abordar es la definición del mercado relevante, el cual hemos definido como al mercado de la producción, distribución y comercialización de medicamentos antivirales de acción directa que compartan la misma molécula activa y que incluya medicamentos con patentes vigentes y medicamentos genéricos, tanto de prescripción médica como over the counter, producidos por empresas tanto nacionales como internacionales que comercializan dentro de la República de Yajalón. Una vez establecido esto, se presentan las prácticas anticompetitivas encontradas, las cuales son: la primera, siendo una práctica absoluta restrictiva a la libre competencia, prevista en el artículo 62 de la Ley de Competencia Económica de Yajalón, la cual consiste en el acuerdo realizado entre Gabat y Yaja Pharma para que el primero no produjera un medicamento que tuviera la molécula activa de adeliribina. Esto a cambio de 200 millones de pesos yajaloneses. Igualmente, se presenta una práctica relativa restrictiva a la libre competencia, contemplada en los artículos 63 y 65, con excepciones en el artículo 64, la cual consiste en una denuncia realizada por parte de Gabat a Generic Health por infracción de patente, resultando en la imposición de medidas cautelares por parte del Instituto para la Protección de la Propiedad Intelectual de Yajalón, IPI, resultando en que Generic Health tuviera que dejar de producir Adovit por un tiempo determinado, mientras se obtenía la resolución de la demanda. A continuación, ahondaremos más en ambas prácticas. Gracias. Lo primero que se observó fue que Gabat incurrió en una práctica absoluta, restrictiva a la libre competencia, al llegar a un acuerdo con Yaja Pharma. Este acuerdo sucedió en el 2020 y el acuerdo consistía en que Yaja Pharma cesaría cualquier esfuerzo comercial para el lanzamiento de un medicamento que utilizara la molécula activa de la adeliribina. Esto a cambio de que Gabat reembolsara a Yaja Pharma la cantidad de 200 millones de pesos yajaloneses. Y para determinar si una práctica es considerada como una práctica absoluta, hay que revisar lo que dice la Ley de Competencia Económica de Yajalón. Y justamente en el artículo 62 de esta ley es donde se contemplan a las prácticas absolutas. Para que se considere una práctica absoluta restrictiva a la libre competencia, se tienen que cumplir 3 requisitos fundamentales. El primero de ellos es que se lleve a cabo un acuerdo entre agentes económicos. El segundo es que estos agentes económicos tienen que ser competidores entre sí. Y por último, dicho acuerdo debe de tener por objeto o efecto el fijar precios, restringir la oferta, segmentar mercados o coordinar posturas en licitaciones. Así pues, se considera una práctica absoluta restrictiva a la libre competencia si y solo si se cumplen estos 3 requisitos. Así que vamos a ir uno por uno para ver si se cumplen. Primero, en el desahogo justamente es Gabat quien informa que llegó a un arreglo económico con Yaja Pharma con las características antes mencionadas, por lo que no existe duda alguna de que se llevó a cabo un arreglo entre ambos agentes económicos. Por tanto, se cumple el primer requisito. Bajo la definición que utilizamos de mercado relevante, observamos que ambos competidores efectivamente son competidores entre sí. Esta conclusión viene de la sustituibilidad de los medicamentos. En el estudio económico se menciona que los medicamentos de marca y genéricos que contienen la misma sustancia activa se consideran equivalentes y por tanto pueden ser intercambiados sin problema. Esto implica que los medicamentos, sin importar que sean genéricos o de marca, mientras tengan la misma sustancia activa, intentan aliviar el mismo problema, lo que los hace sustitutos entre sí y consecuentemente estos medicamentos compiten entre sí. Así pues, Yaja Pharma, al iniciar los esfuerzos para la producción y comercialización de un medicamento para el tratamiento
de la influenza, que tuviera como sustancia activa a la adeliribina, esta misma se convirtió en competidora de GABAT. Por tanto, se cumple el segundo requisito. Por último, para determinar si el acuerdo alcanzado entre los dos agentes económicos involucrados tuvo por objeto o efecto alguna de las acciones contempladas en la ley, se tiene que revisar. Así que el acuerdo, ya sea con o sin intención, definitivamente tuvo al menos por efecto el limitar la oferta de un nuevo medicamento y a su vez, dado que el nuevo medicamento de Yaja Pharma no entró al mercado, los precios se vieron afectados, ya que su entrada hubiera significado una baja en el precio de todos los medicamentos equiparables que tuvieran la misma molécula activa. Esta conclusión no solo es congruente con la ley de demanda y oferta, sino que también fue lo observable con los medicamentos cuya molécula activa era la adeliribina, ya que cuando el segundo medicamento entró al mercado, provocó una caída en el precio del primer medicamento en aproximadamente un 17%. Todo lo anterior respalda la idea de que el acuerdo tuvo al menos por efecto el restringir la oferta y la manipulación de precios. Por tanto, se cumple el tercer requisito. Por todas estas razones, y como se mencionó, en la Ley de Competencia Económica de Yajalón establece en su artículo 62 que son ilícitas las prácticas absolutas restrictivas a la libre competencia y que estas se refieren a acuerdos entre agentes económicos que participen en el mismo mercado con el fin de manipular precios o cantidades o repartirse segmentos del mercado. Anteriormente se demostró la existencia de un acuerdo entre GABAT y Yaja Pharma, se demostró que ambos participan en el mismo mercado y se demostró que dicho acuerdo tuvo al menos por efecto la manipulación de cantidades y precios, cumpliéndose así todas las condiciones para ser considerada como una práctica absoluta restrictiva a la libre competencia. Por todas estas razones, solicitamos al Pleno que se emplace a los agentes económicos involucrados por haber incurrido en dicha práctica. Gracias. Bueno, el siguiente acto en el que incurrió Gabat en prácticas restrictivas a la libre competencia es por parte de la denuncia que metió Gabat a Generic Health por la infracción de patente ante el Instituto para la Protección de la Propiedad Intelectual y por la solicitud de las medidas cautelares. ¿Cómo que sucedió esto? Tuvo la siguiente cronología. El 2 de enero de 2021, Gabat lanzó al mercado AD Plus, misma fecha en la que inició el procedimiento administrativo en contra de Generic Health ante la supuesta infracción de patente del AD Plus. Solo 2 días después se le otorgaron las medidas cautelares a Gabat y desde ese 4 de enero de 2021 hasta el 28 de abril, donde se dictó sentencia nula y llana sobre las medidas cautelares, Gabat fue el único agente económico que participaba en ese mercado. ¿Cuáles fueron los defectos que se dieron a partir de esto? Durante esos más de 4 meses que se interrumpió la comercialización de la Dovit, el AD Plus aumentó en sus ventas solo de enero a febrero de 2021 en un 51%. De nuevo, 51% en solo un mes. Este incremento de ventas además aumentó su participación en un 22%. Y considerando que el otro medicamento que forma parte de este mercado también es de Gabat, la adelina, hacía que Gabat poseyera el 100% de participación en el mercado relevante. Detrás de esto está el artículo 63 de la Ley de Competencia, en la cual Gabat incurre en prácticas anticompetitivas debido a que se ajustan a los supuestos de este artículo, ya sobre todo al supuesto número 3, que pueda tener como objeto o efecto. Recordemos que la denuncia tuvo el efecto de que aumente en un solo mes el 51% de sus ventas en el mercado relevante o en alguno de los mercados relacionados, desplazando indebidamente a otros agentes, en este caso Generic Health, e impedirle sustancialmente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de uno o varios agentes. Además, queremos recordar que el supuesto del artículo 64 no se da debido a que no hubieron beneficios para
para la población en general. Les quedan 5 minutos. Gracias. Dale la siguiente diapositiva. Esto lo podemos ver debido a que al momento en el que ocurrieron las medidas cautelares, Adovit era el medicamento de los tres con el menor precio. Y como lo podemos ver en la gráfica, desde enero hasta abril no hubieron ventas de Adovit, haciendo que crezcan las ventas de tanto la de Plus como la Adelina. En este sentido, llegamos a la misma conclusión. Gabat incurrió en prácticas relativas, restrictivas a la libre competencia mediante su acción de la denuncia y la solicitud de imposición de medidas cautelares, al tener este efecto sobre el mercado relevante y desplazar a GH siendo el único agente económico dentro de ese mercado. Habiendo establecido los hechos, fundamentación jurídica y conducta actualizada sobre la comisión de las conductas por parte del Grupo Gabat, se le solicita a la autoridad el emplazamiento al mismo sobre las dos prácticas restrictivas a la libre competencia realizadas por Grupo Gabat, las cuales fueron realizar un acuerdo con Yaja Pharma para que éste no produjera un medicamento que tuviera la molécula activa adeliribina. La cantidad ofrecida por parte del Grupo Gabat a cambio de la abstención de producir este medicamento fue por una cantidad de 200 millones de pesos yajaloneses. Y el segundo fue denunciar a Generic Health por infracción de patente con la imposición de medidas cautelares por parte del Instituto para la Protección de Propiedad Intelectual de Yajalón. Gracias. Es cuanto. Muy bien. Tienen aún 2 minutos y medio, entonces no sé si los quieran ocupar o ya podemos dar pauta al agente económico. Gracias, eso sería todo. De acuerdo. Muy bien. Agente económico, por favor, ¿me podrías decir, bueno, se podrían presentar, por favor, y al mismo tiempo decirme si son economistas o abogados? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Juana Buleje, soy abogada. Perfecto. Buenos días, yo soy Alessandra Salazar, soy abogada. Muy bien. Buenos días, soy Michelle del Águila y soy la economista de este equipo. Perdón, no escuché el último. Soy la economista de este equipo. De acuerdo, perdón. ¿Qué tal? Buenos días, soy Yasmín Ramos y soy abogada. Muy bien. Buenos días, soy Carla Zúñiga y soy la abogada también. Perfecto. Muy bien, entonces a partir de ese momento comienzan sus 15 minutos. Igual, les repito, les voy a decir cuando falten 5 minutos. Les pido que estén atentos al chat. Igual les daré el comunicado de voz. Adelante. Perfecto. Primero quisiera saber si se puede visualizar, no hay ningún problema con la presentación. Sí, muy bien. Ya, perfecto, listo. Voy a empezar entonces. Muy buenos Sí. días, estimados miembros de la autoridad investigadora, miembros del tribunal y público presente. Quería agradecer los minutos que nos han otorgado para realizar nuestro informe oral. En ese sentido, quien les habla, Alessandra Salazar, Michelle del Águila, Yasmín Ramos, Carla Zúñiga y la economista Michelle del Águila, defenderemos la postura a favor de Gabat Pharma y por la cual sustentaremos que no se ha cometido una conducta anticompetitiva. Pero antes de entrar a ese tema, debemos tener claro de qué trata este caso. Gabat Pharma es una empresa innovadora que pone a disposición del mercado medicamentos innovadores y también mejorados. En ese sentido, genera un beneficio económico no solamente al mercado, sino también a consumidores finales. Como resultado de esta innovación, las leyes de la Yajalón nos otorgan 10 años de protección por cada una de las patentes que ponemos a disposición de este mercado. Esto con el fin de que no se infrinjan derechos de propiedad industrial, tales como lo habíamos mencionado. En ese sentido, debe quedar claro que las conductas realizadas por Gabat
fueron con el fin de solamente defender sus derechos de propiedad industrial y no con fines anticompetitivos. En virtud de ello, lo que solicitamos a este honorable tribunal es que se declare que el mercado relevante ha sido incorrectamente delimitado. De igual manera que las conductas que se nos han imputado deben ser analizadas bajo el estándar de prohibición relativa. E incluso si se tomara en cuenta este estándar que estamos solicitando, no se han cumplido los requisitos necesarios señalados por la ley de competencia para poder constituirse una conducta anticompetitiva. Sobre el primer punto, que el mercado relevante ha sido incorrectamente delimitado, tenemos lo siguiente. En su imputación de cargos, la autoridad investigadora ha señalado que el mercado relevante sería el mercado de distribución y comercialización de medicamentos antivirales de acción directa, tanto de patentes vigentes como de medicamentos genéricos. Sobre este punto debemos tener en cuenta cómo funciona el mercado farmacéutico. El mercado farmacéutico está dividido en tres: el mercado de producción, distribución y comercialización. Entonces, dos de los puntos más importantes y en los cuales nosotros creemos que se ha intentado encuadrar la conducta que se nos está imputando es el mercado de producción y distribución. El mercado de producción, debido a que nosotros somos productores de medicamentos y de la patente la cual habría vencido y por la cual se nos estaría imputando la conducta anticompetitiva, y el mercado de distribución, porque nosotros solamente ponemos a disposición de distribuidores o comercializadores los productos para que estos sean quienes al final lo llevan a los consumidores finales, por lo cual creemos que el mercado de comercialización no es el relevante. Asimismo, consideramos que no solamente el mercado relevante debe ser delimitado, tal como se ha señalado, a medicamentos antivirales de acción directa, porque ello no queda del todo claro a qué enfermedades estarían dirigidas a atacar estos medicamentos, tal como lo señalamos nosotros en esta nueva delimitación del mercado, que está dirigida a la inhibición o a inhibir la neuraminidasa o influenza. De igual manera, en la definición de mercado relevante, se ha señalado que también debería abarcar empresas nacionales como internacionales. Esto quiere decir que el mercado sería mucho más amplio. Sin embargo, líneas más abajo se define el mercado relevante como si solamente estuviera compuesto por 3 competidores o agentes económicos. Y tomando en cuenta la nueva definición que acabamos de dar de mercado relevante, se debería tomar en cuenta que si existen empresas nacionales como internacionales en el mercado, realmente el mercado no solamente está compuesto por 3 agentes económicos como se ha pretendido decir, sino que existirían hasta 5 agentes económicos más, sin contar los potenciales que vamos a explicar más adelante, con lo cual se demuestra que el mercado en realidad es mucho más grande de lo que se ha pretendido señalar. En ese sentido, nosotros consideramos nuevamente que el mercado relevante debe ser señalado como el mercado de antivirales de acción directa que inhiben la neuraminidasa en la cadena de producción y distribución en el país de Yajalón. En segundo lugar, estamos ante conductas anticompetitivas, como ya les venía señalando, que deben ser analizadas bajo el estándar de prohibición relativa. A continuación, le daré el pase a la abogada Alessandra Salazar para que pueda explicarles lo siguiente. Muchas gracias, abogada Juana Buleje. Me presento, soy abogada Alessandra Salazar. Lo que menciona la autoría investigadora es que supuestamente nos tendrían que analizar la conducta presuntamente anticompetitiva bajo un estándar de prohibición absoluta. Lo que ellos dicen en su literalidad es que es un acuerdo, el pay for delay, que tiene por objeto o efecto el manipular cantidades y precios. Pero a ver, un acuerdo entre competidores, aún así si es un acuerdo entre 2 competidores reales o potenciales, puede llegar a ser un acuerdo no anticompetitivo si es que no encuadra entre los 4 supuestos tipificados como acuerdos desnudos o cárteles. Son 4 supuestos y no nos ha quedado claro cuál nos lo definen. El primer supuesto es la fijación de precios. No creemos que un acuerdo por pay for delay está fijando precios, más bien está retribuyendo los gastos que podría originar la salida de un competidor al mercado porque inflige los derechos de propiedad intelectual. En segundo lugar está el reparto de licitaciones colusorias. Este no es el caso. En tercer lugar está el reparto de zonas geográficas o de clientes, tampoco es el caso. Y el cuarto lugar es la limitación de producción, que entendemos que es lo que aparentemente se nos habían tratado de imputar. Pero la limitación de producción quiere decir que la producción es 7 y baja 3. En este caso, el pay for delay impide que haya producción y por más que esto suene inicialmente cuestionable, puede tener en general efectos competitivos. Y lo cierto es que no encaja directamente con el tipo infractor porque no hay una limitación de producción, sino hay una abstención de producción. Y el acuerdo pay for delay generalmente tiene eficiencias, como evitar
litigios que pueden generar que haya una falla del mercado, que entre un producto que tarde o temprano iba a salir del mercado porque iba a violar derechos exclusivos de GABAT, y por ende iba a generar una expectativa en los consumidores que iba a ser fallida, que iba a ser frustrada, como voy a explicar a continuación. Siguiente. No se cumplieron los requisitos para determinar una conducta anticompetitiva de prohibición relativa. Siguiente. GABAT no tiene posición de dominio. En segundo lugar, GABAT no tuvo como objeto o efecto desplazar indebidamente a Yaha Pharma o a Generic Health. Y en tercer lugar, GABAT no puede ser imputable por un perjuicio económico a los agentes económicos. Siguiente. Sobre que GABAT no tiene posición de dominio en el mercado relevante, tenemos que entender que la sustituibilidad siguiente parte de no ver una sustituibilidad perfecta, sino una razonable. Lo que nos ha dicho la autoría investigadora y que nos parece bastante curioso es que ellos dicen que el principio activo tiene que ser el mismo, la derivilina. Todos los medicamentos sustitutos tendrían que ser del mismo principio activo. No obstante, existen otras sustancias activas que, como ellos mismos admiten, tratan la misma finalidad médica de inhibir la neuraminidasa y tratar la influenza, como son el oseltamivir y cenamivir. Ellos, de un lado, dicen que solamente debería ser un principio activo, pero de otro lado, dicen de que como la misma finalidad médica aplica para genéricos y patentados, deberían ser intercambiables. Bajo esta misma lógica de patentados y genéricos que ellos los soslayan, es que nosotros decimos que también los consumidores van a considerar intercambiables el oseltamivir, el zanamivir y la derivilina, porque tratan finalmente la misma dolencia médica que es la influenza, y porque finalmente los consumidores, ¿qué les importa? Que generen un bienestar a su salud y que se les alivie sus síntomas y de sus malestares. Por ende, se tiene que considerar que son 5 medicamentos sustitutos que son potenciales competidores, que son competidores actuales, como son el Relens, el Tamiflu, que responden a esas sustancias activas alternativas. Siguiente. El análisis sustituible razonable, como mencioné, no parte de una bioequivalencia exacta en el mercado farmacéutico. Por lo contrario, lo que se tiene que señalar es que basta con que los productos tengan el mismo tratamiento médico, apunten a la misma cura o a la misma alivio de una dolencia, para que los consumidores finales, que son personas no especializadas, los consideren intercambiables entre sí, porque no buscan la perfección, sino que finalmente se atienda a su dolencia médica. Siguiente. Este criterio ha sido reiterado por numerosas jurisprudencias, como el caso de la fusión Teva y Ratiopharm de 2010, donde se señaló que los principios activos diferentes pueden ser considerados intercambiables si es que responden a la misma finalidad terapéutica. Siguiente. Por ende, como mencionó la abogada Juana Buleja, el mercado es mucho más extenso de lo que nos quieren hacer ver la autoría investigadora. También partirían los productos derivados del zanamivir en México y en Yajalón, y los productos derivados del oseltamivir. Siguiente. GABAT no tuvo como objeto desplazar indebidamente Yaha Pharma. Siguiente. Y es que justamente existen 5 empresas adicionales a las señaladas, o sea, en total serían 10, que representan una competencia potencial. El oseltamivir es una sustancia activa como la derivilina que es muy masiva, que se distribuye y que se comercializa de manera masiva. En ese entendido, hay empresas que tienen ya registro sanitario para comercializar y producir oseltamivir, pero aún no lo hacen por estrategia comercial. Sin embargo, GABAT está consciente que ante cualquier descuido, ante cualquier conducta que afecte a los consumidores finales, rápidamente esas empresas que ya tienen capacidad instalada y no tienen la barrera legal de no tener la falta de registro sanitario, rápidamente entrarían al mercado, convirtiendo su competencia potencial en efectiva y desplazarían la demanda a su favor. Por ende, son 10 empresas las que se tienen que considerar, 5 potenciales y 5 actuales. Siguiente. Sobre la primera conducta de supuesto pay for delay, como señalaba, hay que preguntarnos algo clave. Si es que no había pay for delay, realmente Yaha Pharma iba a poder entrar al mercado de manera lícita, iba a poder incurrir en una competencia verdadera, y es que no, iba a poder... Les quedan 5 minutos. Gracias. Iba a enfrentar una barrera legal insuperable, que era la violación de los derechos de propiedad intelectual de GABAT. Siguiente. Por eso es que las partes acordaron amistosamente evitar este litigio, y esto es un supuesto de una intención totalmente legítima, según ha sido reconocida por numerosa jurisprudencia, en la cual un fabricante de medicamento patentado y un fabricante de medicamentos genéricos pueden acordar lícitamente evitar estos litigios y evitar introducir una falla en el mercado de un medicamento que de todos modos iba a salir rápidamente al mercado porque violaba derechos exclusivos. Siguiente. Finalmente, siguiente, sobre la segunda conducta, sobre que GABAT introdujo una patente que aparentemente sería instrumentalizada, solamente se considera que se instrumentaliza cuando no hay beneficios terapéuticos adicionales y cuando la patente secundaria obedece al único propósito de aumentar las ganancias del primer producto patentado. Siguiente. No obstante, GABAT tiene un beneficio terapéutico relevante, que es evitar la acidez estomacal, y este era un fenómeno generalizado. Y en segundo lugar, la patente secundaria obedece el propósito de introducir un medicamento más idóneo y eficaz al consumidor, porque ningún paciente espera que al tratarse la influenza se le incurra en acidez estomacal.
y por ende este activo valioso que era evitar la acidez estomacal era relevante para no solo para GABAT, sino para incentivar a otros competidores a mejorar el proceso competitivo y a mejorar los medicamentos antivirales de acción directa que tratan la influenza. Siguiente. Con esto le doy el pase a la economista Michelle del Águila, siguiente, para que trate el tema de las publicaciones médicas y la imputación causal. Gracias, Alessandra. Antes de empezar con el tema de las publicaciones médicas, que es un tema que se nos ha imputado en el juicio que origina en el que estamos presentes hoy día, nos gustaría recalcar que, de hecho, durante el periodo en el que Generic Health no pudo comercializar Adovir en el mercado yajalonense, GABAT no actuó como un monopolista, puesto que no incurrió ni tanto en una depredación por precios, ni tampoco empezó a excluir a potenciales consumidores del mercado. Ahora sí, se nos ha imputado que hemos estado realizando técnicas de competencia desleal, generando artículos académicos que denigran a la marca Adovir, dado que nuestra medida cautelar fue rescindida, con efectos de excluir a nuestra competencia del mercado, lo cual aunado a una supuesta posición de dominio que nuestra parte también ha definido, aunque creemos totalmente que es erróneo la definición del mercado que está tratando de posicionar. Nosotros negamos categóricamente que estemos actuando deslealmente al momento de producir conocimiento, porque en primer lugar, los artículos que produjo GABAT son diferentes a los que aparentemente están dañando la marca Adovir. Y por una segunda parte, incluso si la persona que tiene la autoría relacionada a los artículos denigrantes tiene una relación laboral con GABAT, no se nos puede imputar a nosotros el hecho de que sus opiniones a título personal tengan un efecto en la competencia, puesto que de acuerdo con los regímenes de competencia desleal, el anunciante, que vendríamos a ser nosotros, será responsable solamente cuando exista una conexión material o retribución, sea monetaria o en especie, con el medio de comunicación. Y la carga de la prueba de esto recae en la autoridad investigadora. Sin embargo, no ha sido presentada hasta ahora. Y es que presumir que GABAT debe hacerse responsable por lo que sus empleados dicen a título personal es pretender sobrepasar ya en este caso los límites de la responsabilidad administrativa, y es incluso tratar de incluir un territorio de libertades personales. Por ende, no tiene sentido que la afirmación por parte de Generic Health respecto a las supuestas conductas desleales realizadas por GABAT tenga perjuicio económico en ello. Y más aún, debido a que la publicación de artículos científicos ni siquiera influye en las unidades vendidas tanto por Generic Health como por GABAT. Y es que, de hecho, si nosotros podemos ver en la imagen el lapso de tiempo en el Les queda un que minuto. salieron los artículos médicos supuestamente financiados por GABAT para perjudicar a Generic Health y el artículo científico de Arizani, en realidad la variación porcentual de unidades demandadas por producto, los tres, es bastante volátil dependiendo de un factor exógeno a GABAT, como es en realidad la demanda total por medicamentos basados en adilivina del mercado, ya que este está expuesto a los ciclos de COVID desarrollados en la República de Yajalón y el mismo mercado que viene siendo afectado globalmente desde que inició la pandemia. Por lo tanto, GABAT no incurrió en un daño hacia Generic Health. Y es que es curioso porque, de hecho, ni siquiera puede imputársenos un daño considerando que Generic Health terminó 2021 con un balance positivo dentro de sus ingresos. Y esto va en línea con una recuperación esperable después de la caída que tuvieron en 2020 cuando ni Ente siquiera económico, competía ya terminó su con tiempo. GABAT. Gracias. Muy bien. Para la siguiente etapa vamos a darle 5 minutos a la autoridad investigadora para que haga su réplica. Así que, ¿están listos? Sí, Muy bueno, bien. primero que nada, Adelante. perdón, gracias. Primero que nada, queremos recordar algunos hechos, sobre todo que la patente dura 20 años, no 10 como se dijo, eh, y que la patente de la Adelina ya está vencida. La patente que está actualmente vigente es la patente de la Plus, por los efectos la causación de no efectos sobre estomacales. Y segundo, recordar que durante enero a febrero, tras la imposición de las medidas cautelares,
se aumentó un 55% las ventas del AD Plus, solo del AD Plus, medicamento por Gabat. Entonces están claro que los efectos, más allá de que puedan existir otros competidores, e incluso si existen otros competidores, esto no implica que el agente económico, en este caso Gabat, no tenga una posición dominante. Lo que implica que tenga una posición dominante es la capacidad de este agente económico de Gabat para cambiar los precios del mercado, para alterar el mercado. En este sentido, es importante recordar de nuevo que solo de AD Plus, tras la imposición de medidas cautelares, en un solo mes se aumentaron el 55% de las ventas, por lo que queda más que claro que hay que se benefició y el efecto fue bastante de la imposición de medidas cautelares. Muchas gracias. Ahora, en cuanto a la práctica absoluta, nos gustaría destacar lo siguiente. El agente económico argumentó que Yaja Pharma saldría pronto del mercado por incurrir en violaciones a la patente. Sin embargo, Generic Health sí lanzó un medicamento con las características antes mencionadas, un medicamento enfocado a tratar la influenza y que tiene la molécula activa de la adeliribina. Entonces, después de las medidas cautelares, también se demostró que Generic Health no incurrió en ninguna violación a la patente, por lo que Yaja Pharma efectivamente era un competidor potencial y se debería de tomar en cuenta como competidor, como ustedes mismas señalaron. Asimismo, bajo la definición de mercado relevante que el agente económico utiliza, lo único que se está haciendo es expandir dicho mercado. Sin embargo, no se menciona ningún argumento para decir que Yaja Pharma y Gabat no son competidores entre sí, por lo que nuevamente me gustaría repetir lo que se menciona en el artículo 62 de la Ley de Competencia Económica, en donde se considera que, como práctica absoluta, a un acuerdo entre agentes económicos que compitan en el mismo mercado y que tenga por objeto o efecto las acciones antes señaladas. Y bajo todos estos argumentos creemos que encuadra perfectamente en esta. Les quedan 2 No, minutos. muchas gracias. Aunado a lo que decía mi compañero Miguel, en el artículo 62, fracción segunda, dice explícitamente que sea establecer la obligación de no producir. Las primeras 6 palabras son la conducta sobre la cual incurrió la empresa Gabat. Eso en respuesta al argumento de una representante del agente económico que decía que en ningún momento establecía dicha acción de no producir, argumentando que tenía que solo disminuirse la producción y no prohibirse. La fracción segunda dice establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir. Gracias. Muy bien. De acuerdo. Muy bien, entonces podemos pasar a la réplica del agente económico. Entonces, ¿están listos? Sí, muchas gracias por el pase, tribunal. Bueno, me presento, soy Yasmin Ramos, abogada también del agente económico, y me gustaría empezar haciendo una precisión sobre la última afirmación que hizo nuestra contraparte. Al parecer, tiene una lectura antojadiza de lo que se debe establecer en lo que es el tipo de la actividad de prohibición absoluta. En este caso, lo que se dice es que de alguna manera el acuerdo debería limitar la producción, pero mediante este acuerdo, el Pay for Delay, lo que nosotros hemos hecho es solicitar que se abstengan de producir. Aquí entra a colación lo que es el principio de tipicidad, que claramente nos dice que no podemos establecer algún tipo de sanción en base a una lectura interpretativa de lo que es una sanción establecida dentro de las normativas, ¿no? Ahora, siguiendo con nuestra réplica, debemos precisar lo siguiente.
Las patentes secundarias se protegen porque tienen una altura innovativa razonable. En este caso ya la comisión ha concluido junto a nosotros que sí, que esta patente ha sido otorgada de manera legítima, pero a la vez hay que precisar lo siguiente. Las patentes secundarias se protegen, pero extensivamente también se protege la patente primaria de la cual provino. En este caso, ADEPLAS ha provenido de la patente primaria Adelina, es decir, la que se nos otorgó anteriormente. Y de hecho, eso se ha plasmado en nuestro contrato en nuestro acuerdo de Pay for Relay con Yaja Pharma, en el cual decimos que sí, que Yaja Pharma es consciente de que en caso ella incurra en la producción de su medicamento genérico que estaba por producir, iba a generar alguna afectación a nuestra propiedad industrial, ya sea nuestra patente secundaria y a la vez a la patente primaria de la cual provino. Entonces, eso es necesario tener en cuenta, por favor, tribunal. Finalmente, me gustaría darle el pase a la economista Michelle para que termine de acotar los puntos pertinentes. Muchas gracias, Jazz. Con respecto a la acusación que debemos y beneficiarnos de la prohibición de Generic Hell por comerciar con Adovit, nos gustaría recordarle a la autoridad de competencia que en realidad Adovit había sido lanzada solamente un mes antes de la prohibición por comerciar con Adovit, de acuerdo con el cronograma establecido por Gabat para el lanzamiento de nuevos productos. Esto no tiene nada de raro. Empezando por ahí. Ahora bien, este aumento del 58% que tanto les gusta recordarnos, más bien respondió a un aumento de la demanda general por el medicamento, más que a una captación de la demanda, puesto que en el mismo periodo en el que Adovit dejó de ser comercializado, la demanda general por medicamentos de vivienda experimentó una gran alza, como ya dijimos, debido a factores que no son controlados por Gabat, sino que más bien responden a las características del mercado en el que se Les desempeñan quedan dos y a las minutos. circunstancias del mundo real que afectan a la demanda por medicamentos, como es el resurgimiento de las olas de COVID en la República de Yajalón, y también a la nueva disponibilidad de consumidores interesados en consumir medicamentos basados en adrenalina debido a esta nueva disponibilidad de un medicamento sin efectos secundarios que puedan disminuir el bienestar final que obtienen del uso de la medicina. Gracias. Muy bien, agente económico, ¿es todo? Perfecto. Entonces cedo la palabra a la autoridad. Les recuerdo que tienen 5 minutos. Les avisaré cuando les falten 2. Adelante. Bueno, primero que nada queremos recordar a este tribunal que no estamos discutiendo acerca de si se otorgó o no se otorgó la patente. Queremos recordar el hecho eh, de que la patente del AG Plus está vigente, pero sin embargo, GH no incurrió, General Hill no incurrió de manera negativa en el uso de la patente. Por lo que la discusión no es de si la patente está o no, la discusión ya fue resuelta y se dio nula y llana sobre ese hecho de si ocurrió o no Generic Health. Queremos recordar también que anterior a las medidas cautelares, el mercado, eh, las ventas de AD Plus y las ventas de Delina no habían aumentado como en ese mes, justo después de las medidas cautelares. Asimismo, nos gustaría recordarles que el acuerdo puede tomar muchos nombres, sin embargo, no quita el hecho de que se llevó a cabo un acuerdo con las características que están contempladas en el artículo 62 y por tanto debería de ser considerada como una práctica absoluta. Bueno, muchas gracias. Una vez habiendo establecido y aclarando todos los hechos, fundamentación jurídica y la conducta que se actualiza por parte de las conductas del Grupo Gabat, otra vez solicitamos a los correspondientes que emplacen al Grupo Gabat
por la conducta de realizar un acuerdo con Yaja Pharma para que éste no produjera un medicamento con la molécula activa de adeliribina a través de un acuerdo con un valor de 200 millones de pesos yajaloneses y la denuncia de Generic Health por infracción de patente con la imposición de medidas cautelares por parte del Instituto para la Protección de la Propiedad Intelectual de Yajalón. Gracias. Muy bien. Autoridades, todo, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, cedo la palabra al agente económico. En este momento tienen 5 minutos para sus conclusiones. Muchas gracias. Nos gustaría empezar recordándole a la autoridad de competencia que, para empezar, el hecho de que se afirme que las ventas de Adelinda no aumentaron como cuando se prohibió a Adovid como cuando se prohibió la comercialización de Adovid en el mercado yajalonense, es falso debido a que en realidad la mayor expansión en el número de unidades vendidas de Adelina se dio al inicio de la pandemia y obviamente que la cantidad de AD+ experimenta una gran alza debido a que, como ya le recordamos, antes de la prohibición, AD+ ni siquiera estaba en el mercado. Y no es por una cuestión de estrategia comercial, sino que simplemente sacamos el medicamento siguiendo el cronograma que Gavad, como toda empresa farmacéutica, posee para sacar nuevos productos. Gracias. En segundo lugar, para finalizar, es preciso recordar la pretensión de Gavad en este procedimiento, siendo que solicitamos que se declare que el mercado relevante ha sido erróneamente delimitado, así como que se declare que estamos ante una conducta que debe ser analizada bajo el estándar de prohibición relativa y que en base a ello se declare que no se han cumplido los requisitos para declarar que se ha cometido dicha conducta. Respecto a la mala delimitación de mercado, como ya se ha explicado, nuestra contraparte ha delimitado el mercado relevante en la distribución y comercialización de medicamentos con la misma sustancia activa de acción directa con patentes vigentes y medicamentos genéricos producidos por empresas nacionales e internacionales en Yajalón. Esta delimitación es incorrecta y antojadiza si consideramos que los productos de Gavad tienen como objetivo el tratamiento de la neuramidasa. Asimismo, debe considerarse que Gavad participa en el mercado de producción y distribución, por lo que ese es el mercado en el que se debió delimitar, siendo que el mercado relevante en realidad es el de antivirales de acción directa que tratan la neuramidasa en los niveles de producción y distribución. La intención de nuestra contraparte al delimitar erradamente este mercado es obvia, puesto que tiene como finalidad acortar el mercado de tal manera que parezca que tenemos posición de dominio, cosa que ya se ha demostrado que no es cierto, puesto que en Yajalón existen cinco otros compuestos o empresas, agentes económicos que pueden comercializar los sustitutos de nuestro compuesto activo, siendo el oseltamivir y el zanamivir. Asimismo, existen 5 otros potenciales que ya tienen autorización de la autoridad sanitaria para ingresar a este mercado. Es decir, tenemos competencia tanto real como potencial. En segundo lugar, esta conducta se debe analizar bajo el estándar de prohibición relativa, dado que ha quedado demostrado que Gavad no tiene posición de dominio en el mercado al tener este tipo de competidores. Y finalmente, sobre el acuerdo entre Yaja Pharma y Gavad, este en realidad, como ya se ha explicado en varias oportunidades, tiene como única finalidad evitar litigios innecesarios, siendo que Gavad y Yaja Pharma reconocen que Les de quedan haber 2 minutos. ingresado Yaja Pharma al mercado, se hubiese infringido la propiedad intelectual debidamente otorgada hacia Gavad. En ese sentido, le doy el pase a la abogada Alessandra Salazar para el cierre de nuestra exposición. Muchas gracias. Como hemos señalado, primero no tenemos posición de dominio, no nos han señalado cuál es nuestra cuota de mercado específica, incluso si lo señalaran, la cuota de mercado no es representativa de una posición de dominio, sino que importa también las barreras de entrada y la competencia potencial de otros factores. Hemos demostrado que hay mucha competencia potencial y mucha competencia efectiva, siendo que el oseltamivir es el competidor más fuerte y el que más amenaza la cuota de mercado de la principio activo de adrenaline como medicamentos. En segundo lugar, incluso si tuviéramos posición de dominio, todo está sujeto a prohibición relativa y es lo que hemos sostenido a lo largo de esta exposición. De hecho, la autoría investigadora señalaba que el artículo 62, inciso 2 de la Ley de Competencia señala la obligación de no producir, pero eso es una lectura incompleta, porque establece la obligación de no producir, sino una cantidad restringida o limitada.
por ende justamente lo que decía que no encuadra en el tipo infractor de la limitación de producción. E incluso si encajara, hemos señalado que hay eficiencias económicas que se generan con estas conductas, como es la introducción o la evasión más bien de fallas de mercado. Por esos tres motivos consideramos que no cometemos una conducta competitiva, el pay for delay tiene una eficiencia económica y la protección de la propiedad intelectual está muy enraizada en la protección de la inversión en investigación y desarrollo. Como hemos señalado, todos los medicamentos antivirales de acción directa que trataban la influenza tenían la falencia de que generaban irritación estomacal. Ningún consumidor espera esto cuando quiere tratar la influenza y por ende lo que hizo Gabat fue invertir en investigación y desarrollo para generar un medicamento nuevo como AD+, que fuera innovador, que generara que ya no haya acidez estomacal por parte de los consumidores, y esta altura inventiva es la que tiene que protegerse. El debate sí es la propiedad intelectual como efecto anticompetitivo, porque hemos demostrado que la propiedad intelectual ha sido tan bien usada que no se le puede imputar como un evergreening o como una instrumentalización. Por todo ello, que Muchas se declare gracias. la denuncia. Muchas gracias. Muy bien. Jurado, no sé si tengan alguna pregunta tanto para la autoridad como para el agente económico. Sí, para los dos, en el caso de la autoridad, mi pregunta es, ¿cuál es la fracción que están imputando de acuerdo a la práctica monopólica relativa? Es la fracción 3 del artículo 63. Sí. Y en el cuestión de mercado relevante, ¿por qué consideran que hasta ese nivel de sustancia activa se debe de considerar el mercado relevante? Disculpa, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, o sea, ¿cómo están delimitando el mercado relevante? Porque están diciendo que son estos medicamentos que tienen la sustancia activa, adeliridina, ¿así es? ¿Por qué consideran que hasta ese nivel se debe de acotar el mercado relevante y no un nivel más amplio, como lo decían el agente económico? Claro, bueno, dado que había que tomar una decisión y pensamos que no existía la información necesaria en cuanto a cantidades o unidades vendidas para establecer una participación de mercado de estas otras empresas que menciona el agente económico, ya que solamente mencionan que deberían de ser consideradas. Sin embargo, no hablan en cuanto a participación de mercado, por lo que hace más difícil la delimitación de si un agente u otro tiene poder sustancial de mercado, por lo que decidimos delimitarlo aún más para así poder tener la información necesaria y poder hacer una conclusión con base en ello. Y referente a lo que comentaban de que se actualizaba la fracción 3 del artículo 63, ese mismo artículo menciona que se debe de cumplir alguno de los supuestos del 65. ¿Ustedes vieron qué supuesto del 65? ¿Y cuál es? Sí, son la fracción, eh, la fracción 13, la denegación, restricción o acceso a términos de condiciones discriminatorias de un insumo esencial, y el estrechamiento del margen, que consiste en reducir el margen existente entre precios de acceso al insumo provisto. Esto pensado también en el sentido de que el, la prohibición de la prohibición por las medidas cautelares generan este no beneficio para el consumidor de recibir un medicamento más barato como es el Adovit. Muchas gracias. Y mi pregunta para la defensa del agente económico, se menciona que para la actualización de la práctica monopólica absoluta debe tener ciertas consideraciones, pero en la parte donde mencionan del contrato hacen referencia a ciertas ganancias en eficiencia. ¿Consideran ustedes que para una práctica monopólica absoluta debe de considerarse las eficiencias o es per se?
Muchas gracias por su pregunta. En el caso de las prácticas absolutas, nosotros negamos que se hayan cometido. Como usted menciona, en las prácticas absolutas de la restricción per se, no hay ganancias en eficiencias que se puedan alegar porque siempre se desprende el análisis de efectos. Sin embargo, consideramos que la proyección absoluta, como señalábamos en nuestros alegatos iniciales, debe ser de interpretación restringida, solo en los 4 tipos infractores que señalamos, y como no encaja ninguno porque no hay una limitación de producción y tampoco una fijación de precios, como señalaba la autoría investigadora, entonces no se puede encuadrar una práctica absoluta porque sería una interpretación laxa, amplia y arbitraria que dejaría en estado de indefensión al agente económico, ya que no habría, como mencionaba, un análisis de los efectos y las ganancias en eficiencia, que sí hay inherentemente en todo acuerdo pay for delay que tenga un objetivo legítimo como el que hemos mencionado. Muchas gracias. Esas serían mis preguntas. Gracias. Le cedo la palabra a Carlos. Gracias. Buenos días, gracias por sus exposiciones. Yo tendría igual 2 preguntas, una para la autoridad investigadora y otra para la defensa del agente económico. Para la autoridad investigadora, en el caso se refiere que Gabat incurre en prácticas anticompetitivas por medio de la solicitud de imposición de medidas cautelares por posibles infracciones en materia de propiedad industrial. ¿Cuál es su opinión respecto al ejercicio de un derecho en materia de protección de propiedad industrial que pudiese considerarse como una práctica anticompetitiva? ¿Sería distinta su opinión si tuvieran o no poder sustancial el agente económico que están argumentando que incurriera en una posible práctica relativa? Eso por parte a la autoridad investigadora, y si gustan contestar, y después formulo la del agente económico para no confundir tanto en el contenido. Sí, disculpe, ¿podría repetir la pregunta un poquito más despacio en las partes? Porque me perdí como que en la segunda parte. Sí, básicamente, y la simplifico, mencionaron ustedes en su intervención que el hecho de solicitar medidas cautelares por una posible infracción en materia de propiedad industrial pudiese tener una consideración como una práctica anticompetitiva. ¿Cómo sería eso una práctica y no necesariamente la limitación del ejercicio de un derecho legítimo de defensa de la patente? Sí, es por el poder sustancial de mercado que tiene Gabat y por o sea, no beneficio por esta disminución del beneficio para el consumidor eh, al evitar o sea, al tener el efecto de que esta acción eh, no permita la venta de un medicamento más barato que se considera como sustituto y que tiene los mismos efectos eh, que el AD Plus y la Delir. Entonces, en su opinión, ¿habría una diferencia en cuanto a la validez del ejercicio de un derecho también, que en teoría sería igual entre agentes económicos con independencia de quienes sean, en términos de si hay un poder sustancial para solicitar una medida cautelar? O sea, soy un agente No, económico chiquito, no tengo poder. Puedo entonces recurrir ante la autoridad en materia de propiedad industrial. Y si tengo poder, entonces no puedo porque es una práctica. ¿Es lo que me quieren decir? sí, en el sentido de que tiene diferentes efectos y como es del supuesto del 63, también son importantes los supuestos. Entonces, un agente económico con no poder sustancial de mercado no tendría los mismos efectos que un agente económico con poder sustancial de mercado. Muy bien, muchas gracias. Voy rápido con el agente económico, brevemente. 2 preguntas muy breves. La primera es, para hacer la definición de mercado relevante, contemplando los otros medicamentos, ¿partieron quizá de algún estándar o criterio como la clasificación ATC, como se señala en el acuerdo de inicio, o cómo es que determinaron para hacer ese análisis de sustituibilidad? Sí, muchas gracias por la pregunta. De hecho, sí partimos por la clasificación ATC, porque la clasificación ATC una de ellas es los medicamentos antivirales de acción directa. Se menciona en el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador, en la cual en el mercado de investigados se define en un acápite como los medicamentos antivirales de acción directa, específicamente la clasificación que tratan la unamidasa. Por ende, está encuadrado dentro de ellos. Evidentemente, los que tratan la unamidasa son 4 principios activos. Hemos considerado solo los 3 principios activos, oseltamivir, adrenaline y zanamivir, que son intercambiables porque son de aplicación directa, es decir, no necesitan ninguna inyección o algo así, sino son aplicación directa, y que además son over for the counter y que además son considerados incluso similares en precios. Ese es el criterio que hemos utilizado para determinar la sustituibilidad razonable.
Perfecto. Y finalmente alcancé a escuchar en la conclusión que refirieron que no existe una conducta de overgreening. ¿Podrían profundizar un poco más qué es eso y por qué no existiría en este caso? Sí, muchísimas gracias. Si alguna de las abogadas quiere también hablarme, me confirma. De todos modos, el evergreening es justamente la práctica de instrumentalizar la propiedad intelectual, ¿cierto? Justamente lo que mencionaba la autoría investigadora es que un agente con supuesta posición de dominio no podría hacer valer su derecho de propiedad intelectual. Pero esto no es cierto, porque la posición de dominio no te restringe derechos en caso la tuviéramos, que no la tenemos, sino que solamente te impone cargas. Por ejemplo, en el abuso de posición de dominio, la infracción de negativa injustificada de trato no te impone el derecho de no negarle trato a cualquier persona jurídica, sino más bien motivar, ¿no? Porque tienes como propiedad, como posición de dominio, empresa con posición de dominio, una carga de motivar para evitar una conducta anticompetitiva o evitar un efecto perjudicial en el proceso competitivo. Dado ello, no tenemos el deber de abstenernos de ejercer nuestra propiedad intelectual, sino solamente ejercerlo responsablemente porque podríamos generar una ineficiencia en el mercado. El evergreening solo ocurre en dos supuestos acumulativos. Cuando no hay un beneficio terapéutico adicional, sí hay uno. He mencionado que generalizadamente los medicamentos de este ATC generaban una irritación estomacal. Por ende, esta altura inventiva de ser protegida porque ningún consumidor espera en la idoneidad que eso ocurra. Y en segundo lugar, que este medicamento secundario, de patente secundaria, por así decirlo, subvencione la patente primaria. Es decir, que genere un efecto tan exclusorio que la patente primaria pueda pervivir en el tiempo con los 10 años que tiene. Pero esto no es cierto porque el medicamento AD+ cuesta más que el medicamento inicial de la patente primaria, y esto hace que de hecho el medicamento sea más exclusivo y no genere ningún beneficio intrínseco a Gabat, sino más bien solo le recompense toda su inversión en investigación y desarrollo, que ha sido justamente para evitar la irritación estomacal y a la vez tratar la influenza. Por todo ello, consideramos que no hay un evergreening como tal según los estándares de la Comisión Europea. Perfecto. Muchas gracias. No tengo más preguntas. Muy bien, jurado. Si esas son sus preguntas, o si es todo. Entonces le agradezco la participación al equipo de la que fungió como agente económico, la autoridad investigadora. En este momento ya pueden salir de la sesión. Muchas gracias.